Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis introductorio de Hice una mala palabra. Saludaremos a nuestra nueva serie a partir del 18 de noviembre a las 4 de la tarde y 30. Esperamos su aprecio por nuestra serie en la que el guapo actor Meli Ozkaya interpretará el papel principal. Hablemos un poco del tema de nuestra serie. Zeki Sozbir es uno de los principales empresarios del país. Lo había planeado todo hasta el más mínimo detalle durante los muchos años que pasó al frente del negocio familiar. Pero ahora sentía que estaba envejeciendo. Llamó a su hijo Kerim durante un viaje con su nieta Ozge. Le dijo a Kerim al otro lado del teléfono con voz de reproche: «Sin mí, no hay ningún hombre en quien pueda confiar en la empresa, Kerim. Vuelve ahora, estoy cansado», dijo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones antes de continuar. Sus palabras reflejaron la determinación de Zeki Bey, que estaba cansado pero lleno de un profundo deseo. Poco después de esta conversación, ocurrió un terrible accidente mientras Ozge miraba sorprendido. Pero esto no fue un simple accidente. Este incidente, que aparentemente fue un accidente, en realidad fue parte de un plan más amplio. Cuando Kerim regresó a casa, se enteró de que había perdido a su padre. Su ira era indescriptible. Se prometió a sí mismo: «Te lo prometo, papá. Encontraré a quien te hizo esto». Mientras sucedían estos hechos, otro miembro de la familia, el padre de Ekrin, Veysel, fue detenido por considerarlo responsable del asesinato. Conoció al señor Zeki y comenzó a trabajar como su conductor. Sin embargo, Ekrin creía que su padre era inocente. «Papá, te sacaré de allí. Sé que eres inocente», susurró entre lágrimas. Ekrin creía que detrás de todo había otras realidades. Comenzaron a circular rumores de que el verdadero asesino era alguien de la familia. Viejas heridas se estaban abriendo dentro de la casa y la confianza se estaba tambaleando. Algunas cuestiones que habían estado encubiertas durante la existencia de Zeki Bey ahora habían salido a la luz. Kerim fue testigo de la introversión de su sobrina Ozge, que quedó gravemente traumatizada tras el accidente. La niña se quedó en silencio y se aisló del mundo exterior. Mientras Kerim buscaba una salida, se dio cuenta de que Ekrin había establecido un vínculo con Ozge. Ekrin fue la única persona que hizo que Ozge mostrara cercanía con él. Incapaz de ignorar esta situación, Kerim hizo una oferta inesperada a Ekrin. «¿Quieres cuidar a Ozge?». Cuando Ekrin aceptó esta oferta, Kerim la llevó a casa y le dijo a la familia: «Ekrin vivirá con nosotros en esta casa de ahora en adelante». Sin embargo, la familia estaba perturbada por el vínculo que Ekrin estableció con Kerim y Ozge. Esta cercanía entre ellos trastornó el equilibrio en la casa. Otra mujer, que intentaba ayudar a Ozge a recuperar la vida después del accidente, también sufría la desesperación de no poder llegar hasta la niña. «¿Qué estoy haciendo mal?», se preguntó. La inquietud en su interior crecía aún más. Mientras tanto, había una joven esperando el regreso de Kerim. Cuando supo que Kerim había regresado a casa, corrió a verlo, pero encontró a Ekrin parado frente a ella. Los celos dentro de él crecieron y le dijo a Kerim con reproche: «No puedes ignorarme así». Cuando Kerim supo que Ekrin era la hija de Veysel, considerado el asesino de su padre, su ira aumentó aún más. «Echa a Ekrin de la casa y dice: la hija del asesino de mi padre no puede vivir en esta casa», gritó. Ekrin estaba decidido: «Mi padre es inocente», dijo. La familia de Ekrin también estuvo bajo presión durante este difícil periodo. La esposa de Veysel, Mepare, sabía que había otros secretos detrás de lo que le pasó a su marido. «El buey murió, la sociedad se rompió», expresó su dolor. Mientras tanto, a Ekrin le sucedieron cosas malas. Unas personas lo secuestraron metiéndolo en un coche. Sin embargo, Kerim hizo todo lo posible para salvar a Ekrin. En esta peligrosa persecución, el coraje de Kerim impresionó a Ekrin. Mientras Kerim salvaba a Ekrin, sintió que aumentaban sus dudas sobre la inocencia de su padre. Ekrin intentaba decirle la verdad a Kerim una y otra vez, diciendo: «Mi padre no es un asesino». Entre estos trágicos acontecimientos, secretos y rivalidades familiares, los caminos de Ekrin y Kerim se acercaron. Pero había secretos más grandes y cuentas por resolver esperándolos. La herencia escrita en 2 partes que guardaba Zeki Bey tenía el poder de cambiarlo todo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.